Dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a causa de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos compartido en más de alguna oportunidad porciones del libro de Segunda de Timoteo, y ya hemos compartido el contexto de esta porción. Cuando hablamos de Timoteo, hablamos de Segunda de Timoteo, hemos compartido y hemos enseñado que la relación de Timoteo con Pablo es una relación bien particular, porque Pablo no es el padre biológico de Timoteo, pero no hay ninguna duda que si Timoteo tuvo un padre de verdad fue el apóstol Pablo. Él lo tomó jovencito, de hecho su padre ni siquiera era judío, era griego, y la fe que tenía Timoteo le vino por parte de su madre y de su abuela, le enseñaron la fe en el Señor. Y Timoteo era un joven tan especial, amaba tanto a Dios, tenía tantos anhelos de servir a Dios, que cuando Pablo lo vio, halló que en él había como una piedra preciosa que había que pulir. Entonces toma a este joven y lo pone en el ministerio, lo lleva, le enseña, lo discipula, lo disciplina, lo corrige, lo anima. Me imagino que en algunas oportunidades le pegó su coscorrón espiritual, le dice: ¿cómo tú pudiste hacer eso? ¿Cuántas veces? Porque eso es lo que debe hacer un líder respecto a un discípulo. Cuando uno tiene responsabilidad de liderar a alguien, no solo es pegarle la espalda y felicitarlo por los logros, también corregirlo en las cosas que están incorrectas. No tengo ninguna duda que si había un apóstol que no tenía ningún reparo en corregir a alguien, era el apóstol Pablo. Me lo imagino como una persona muy correcta. Por lo tanto, se establece una relación, hermano, de cariño y de hermandad tan grande entre estos dos. Un pastor viejo como Pablo, con este joven que se llama Timoteo, que se convierte en Timoteo como en el brazo derecho del apóstol. Donde quiera que necesita Pablo hacer algo, envía a Timoteo. Cuando hay que respaldar a alguna iglesia, lo manda. Cuando alguien cuestiona su servicio, entonces el apóstol le dice: que nadie te mire en menos, aunque tú seas joven y aunque hayan hartos viejos mayores que tú, porque yo te he mandado, por lo tanto tú tienes una autoridad delegada, tú vas en nombre mío, así que nadie te pase a llevar. Por otro lado, le dice el apóstol Timoteo, cuando tú vayas, compórtate en forma impecable, no te vaya a pegar una embarrada, porque ahí se acaba absolutamente tu autoridad. Entonces compórtate con respeto, trata a las personas mayores, a las mujeres mayores como si fueran tu mamá, y trata a las mujeres jóvenes como si fueran tu hermana, con toda prudencia, con toda pureza. Ya hay una secuencia entonces, hermanos, de enseñanza de un hombre viejo que tiene experiencia para revelar a un hombre joven que está empezando en el ministerio cómo hacer la obra del Señor. Toda esta relación fue una relación que por supuesto se prolongó en el tiempo. Muchos años caminaron juntos. Entonces, uno a veces tiene admiración por ciertas personas. Uno recuerda a personas que cuando uno partió, cuando era recién joven, cuando miraba la obra de Dios, decía: oh, este pastor que es espectacular. Y hay personas que han marcado la vida de uno por su disciplina, por su estrictez, o a lo mejor algunos porque eran muy temerosos de Dios, o porque uno los veía siempre orando. Yo conocí muchos pastores que eran pastores de mucha oración, mujeres de oración,
gente que marcó la vida de uno, gente que tenía visión de la obra de Dios, que iba mucho más allá de su propia congregación. Cuando Natalia era chiquitita, nosotros traíamos a un pastor de Santiago que venía a hacer unos trabajos que se llaman escuelas bíblicas de verano. ¿Sí o no, Natalia? No sabe si decir que sí. Bueno, el pastor Samuel Jensen era un pastor en Santiago que él todos los años movilizaba una gran cantidad de jóvenes de su iglesia para ir a diferentes iglesias, lugares, para novena región, en todas las reservaciones, en todos los lugares donde había mapuche, había una iglesia, ahí iba el pastor a enseñarle a los niños el amor de Dios. Y cuando nosotros aprendíamos, y era divertido porque hacían canciones, juegos, acciones, competencias, traían siempre unos títeres. Y con los títeres hacían evangelización. Tomás tiene que acordarse. Con los títeres hacían evangelización. Generalmente había un títere que era el desordenado, el malo que no entendía. Y había un títere abuelito que le predicaba el evangelio. Y al final, después de varios días de la acción con los niños, el títere malo se convertía y lloraba el títere. Y los niños estaban fascinados cómo se había convertido al Señor. Y yo miraba la vida de ese hombre y decía, qué tremenda visión él tiene. ¿Sabe por qué? Porque él podría haber invertido toda esa plata solamente en que su iglesia creciera. Invirtió millones y podía haber invertido toda esa plata en que su iglesia fuera grande. Pero ¿sabe lo que hacía él? Sembraba en otras congregaciones, en otras iglesias que no tenían nada que ver con él, o en algunas comunidades donde no conocían el evangelio. Y él movilizaba una cantidad enorme de jóvenes hacia el sur, viajes, pasajes. A mí me llevó muchas veces, porque yo me decía, José, ¿cómo estamos para ir al sur a misiones? Yo decía, harta cana, ahí estoy viendo. No, me dice, no te hagas problema, yo te pago el pasaje. Y ese pastor me pagó el pasaje muchas veces, y mi estadía. Y yo recuerdo que cuando era todavía joven, tenía unos 18, 19 años, hicimos una campaña en Quillón. Me tocó predicar en ese lugar. Y él nos mandaba a predicar, éramos súper jóvenes. Y el Señor en esa oportunidad me permitió predicar en la reunión de cierre. Él me dijo, tú vas a predicar. Y yo decía, pastor, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hablar ni una cuestión. Le decía yo, me voy a poner nervioso, me voy a quedar callado. No, si Dios te va a usar, yo sé que Dios te va a usar. Y prediqué en una iglesia del pastor Manuel Barca en Quillón. Y me acuerdo que 7 personas aceptaron al Señor en esa oportunidad. 7 personas. Y yo estaba muy asustado. Entonces después terminó el culto, ya nos dimos un abrazo y nos fuimos a nuestro alojamiento. Y cuando íbamos por el camino, el pastor me dice, oye, ¿tú no has pensado dedicarte al ministerio? Me decía. Y yo me reí mucho, dije, ay, me puse a reír a carcajada. Entonces me reí mucho de lo que él me decía. Y él después que yo me puse a reír, en vez de decirme por qué te ríes, se puso a reír él. Y no paraba de reírse. Entonces cuando yo dije, ya pues pastor, ¿pero qué le causa risa? Porque a mí me causa mucha risa que usted me diga que yo me dedique al ministerio. No, yo no estoy para esta cuestión, le decía. No, yo estoy para ayudar a mi pastor. Mi deber es ayudar a mi pastor. Me dice, ¿sabes por qué me río después que se rió mucho rato a mí? Me río porque cuando a mí me lo dijeron, yo me reí tanto como tú. Y aquí me tienes, me dijo. Estoy viejo, he dedicado toda mi vida a la obra de Dios. Y lo que él decía al final se convirtió en una realidad. Entonces, si yo tengo que ver íconos en mi vida de cuando era joven, el pastor Samuel Jensen, el pastor Manuel Abarca, el pastor Díaz de la Iglesia de Dios, un pastor donde mi mamá se congregaba, que me acogieron, que me enseñaron, que me discipularon, que me corrigieron, me mostraron la palabra, me hicieron estudios bíblicos, me hicieron enamorarme de la palabra de Dios. Entonces, alguien tiene que marcar tu vida. Y cuando alguien marca tu vida, entonces tú tienes como una proyección de decir, yo quiero aprender como él aprendió, quiero parecerme un poco en las áreas que él desarrolla. Esa era la actitud de Timoteo con el apóstol Pablo. Me imagino que Timoteo admiraba a Pablo. Me imagino que delante de Timoteo nadie podía hacerle una crítica al apóstol. No, oye, no, mi apóstol Pablo, ¿qué me vas a decir tú de...? Me imagino cómo lo habrá defendido. Y yo me imagino también cómo Pablo habrá defendido a Timoteo cuando él lo criticó. No, si el Timoteo es un cabro medio alocado. No, tengan respeto con él. Él es un proyecto enorme. Él va a ser un hombre que va a dar que hablar, decía Pablo. Y le tenía una fe enorme. Entonces, hermano, si hay una relación en el Nuevo Testamento que uno puede decir que fue una relación de padre a hijo espiritual, es esta relación. Lo amaba. Pablo amaba a Timoteo, Timoteo amaba a Pablo. Y cuando uno encuentra estas palabras, ¿sabe lo que son estas palabras del apóstol?
Las palabras que aparecen aquí que acabamos de leer son un mensaje de despedida. Pablo sabe, el Señor ya le dio testimonio, que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces le escribe esta carta, que es la segunda epístola de Timoteo, y son sus palabras de despedida. Entonces, cuando leemos la palabra del apóstol, es como, esto es lo último que te voy a decir. Y yo creo que cuando alguien tiene esta sensación de decir el último mensaje a su hijo, que va a quedar batallando en la tierra, sin duda va a querer decirle algo que realmente sea trascendente. No le va a decir un chiste, no le va a decir una broma, le va a decir cosas que sean importantes y que le sirvan en su vida. Si agregamos que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, yo creo que debemos poner atención a lo que le dijo el apóstol a este discípulo joven. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. El primer concepto que el apóstol le quiere dejar en el corazón a Timoteo es: Timoteo, en la vida nada es fácil. En la vida hay que esforzarse. En la vida hay que ponerle el hombro. En la vida hay que batallar. Las cosas no caen del cielo así. El maná cae en el Antiguo Testamento, pero ya nunca más. Las cosas, si las quieres, tienes que esforzarte. Tienes que luchar por las cosas que tú anhelas. Entonces, un primer, concepto que yo encuentro en esta despedida de un apóstol que quiere dejar bien preparado en su corazón a Timoteo es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te quedes atrás, no te desanimes, no bajes los brazos. Van a haber un montón de oportunidades en que las cosas van a ser adversas. ¿Cuál es el concepto? Esfuérzate. No te desanimes, no te vengas abajo por las circunstancias. Y cuando uno observa cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra sociedad, uno se pregunta si la gente está dispuesta a esforzarse. Parece que cada vez hay menos deseo de esforzarse. La vida, hermanos, cuando uno mira la vida de sus padres o sus abuelos, era tan sacrificada. Era realmente sacrificada. Trasladarse en micro era lo normal, pues. En las góndolas grandes que uno había colgado a la puerta, era lo normal. Y ahora, otra vez, me carga manejar. ¿Qué es eso si tenemos tanta comodidad, hermano? Tenemos tanta comodidad. Por ejemplo, pasar frío. Yo me acuerdo haber pasado frío cuando íbamos al colegio de repente o estábamos súper mojados. ¿Y quién reclamaba porque llegaba mojado al colegio? Nadie reclamaba, pues. Única, y ponían una estufa de parafina en la sala y ahí tratábamos de secar la chaqueta. A veces el agua corría hasta la camisa. ¿Y qué? Nadie se hacía problema. Y ahora, oiga, qué complicado. Nadie quiere esforzarse por nada. En el campo era común que los niños fueran a pie al colegio. Voy a contar una historia de un hermano muy querido que partió ya a la presencia del Señor. Y este hermano dice que cuando era chiquitito, 5 o 6 años, la única forma, a lo mejor a usted le va a parecer no muy apropiado el ejemplo, pero tenía tanto frío porque había hielo y se formaba una escarcha encima de las pozas de agua. Entonces él corría y cuando oía una bosta de animal que recién había eliminado, él corría y metía su patita de 6 años en ese lugar y ahí se quedaba un ratito. Y después corría otro poco y hacía lo mismo. Y ese hermano terminó siendo una persona que se preparó, que estudió, que fue a la universidad, siendo una persona súper ignorante, se convirtió en un empresario y educó a 4 hijos que son tremendos profesionales. Pero esa era la vida de antes. ¿Se fijan cómo el esfuerzo que había, el sacrificio que había? Hay gente, por ejemplo, los niños en el campo, algunos se iban a pata al colegio porque había tanto barro en los caminos que, por supuesto, mientras iba pasando iba subiendo de estatura. Pues. Mientras más caminaba era más alto porque se le pegaba el barro, un barro amarillo que se pegaba en los zapatos y los zapatos cada vez más pesados. Entonces algunos tomaban la siguiente opción. Se sacaban los zapatos, se iban a pata y cuando llegaban cerca del colegio, que había algún chorrillo, alguna cosa, se lavaban y se ponían los pies y ahí entraban a la escuela. Hermano, eso era común antes. En este tiempo, cero esfuerzo. Este es un tiempo de comodidad. Entonces Pablo le dice: esfuérzate, amigo. En la vida quieres algo, esfuérzate. Es importante que tú tengas este concepto. Segundo concepto que quiero considerar. Versículo 2. Dice la palabra del Señor. Si me lo pueden poner, ahí está. Dice:
Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que yo he enseñado en público, lo que yo he discipulado para todos los creyentes, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo tiene la responsabilidad de cuidar una tremenda iglesia, que no es una congregación en particular, una iglesia enorme que está en diferentes ciudades. Tiene muchas congregaciones bajo su responsabilidad. Y Timoteo, con otros jóvenes que eran discípulos, tenían que decidir quién va a dirigir esas iglesias. Entonces, aquí hay un segundo consejo. El consejo es, cuida el liderazgo de nuestras iglesias. Cuida el liderazgo. No pongas a cualquiera a liderar. No pongas a cualquiera a cargo de los cuerpos de la iglesia. No pongas a cualquiera que vaya al frente. Dice, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga ¿qué? A hombres fieles. Cuando dice hombres, evidentemente dice hombres y mujeres. Nadie niega, está escrito en la palabra que había hombres y mujeres que lideraban en la iglesia del apóstol Pablo y en la iglesia primitiva. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si alguien va al frente, debe tener ciertos atributos. Si alguien va al frente, no puede quebrarse al primer problema. Si alguien va al frente, no puede de alguna manera desanimarse, porque él debe ser ejemplo para los que están liderados, para los que están bajo su responsabilidad. Él debe ser el primero en orar, debe ser el primero en servir, debe ser el primero en trabajar, debe ser el primero en dar el ejemplo. Entonces Pablo dice, ten cuidado del liderazgo, ten cuidado de aquellas personas que van a cuidar la obra de Dios. Y tú vas a decidir eso. Entonces, Timoteo, yo hablo, sí, tú, con Tito, con Filemón, con eso. Ustedes van a armar todo. Ustedes son los que tienen que, porque ustedes fueron los que yo enseñé. Ustedes son los que me van a mostrar hacia dónde tiene que ir el trabajo que nosotros hemos realizado. Así que segundo concepto tiene que ver con cuidar el liderazgo de la obra del Señor. Que la gente que va a hacerse cargo de una labor en la iglesia tenga la idoneidad necesaria. Y que por supuesto también reclama Pablo como una característica principal. Si uno piensa, hermano, ¿cuántas características debe tener un líder para la obra de Dios? Enorme. Pero mire lo que destaca el apóstol Pablo como algo central. Que sean idóneos para enseñar. Debe ser capaz de enseñar. No puede ser solamente pura alegría y entusiasmo. No es pura espumita, no. Tiene que saber, tiene que conocer, no puede ser un neófito, no puede ser una persona ignorante en la doctrina. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, a mí que me toca predicar en diferentes iglesias, hermano, hay una cantidad de doctrinas falsas, horrible, enorme. Entonces, no, es que el hermano es tan carismático, no, cuando el hermano dirige, no, todos nos gozamos, pero no tiene idea. Si están atacando la deidad de Cristo, no le importa eso, no, el hermano se goza nomás, pues se goza. Pero si alguien dice que Cristo no es Dios, entonces él pasa piola y sigue contento. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? En la obra de Dios se requiere gente idónea para enseñar también a otros. Si alguien quiere enseñar, debe tener respaldo para hacerlo. Si uno quiere enseñar de fidelidad, uno debe ser fiel. Si uno quiere enseñar de compromiso, uno debe estar comprometido. Si uno quiere enseñar de sacrificio, no puede andar a la cola. Y si uno quiere enseñar de amor a la obra de Dios, no puede hacerse el desaparecido. No puede. Tiene que estar comprometido. Tiene que dejar de dar excusas, porque estamos buenos para dar excusas. Entonces Pablo dice, no, alguien que sea apto para enseñar. Ten cuidado de la obra. Hay otro texto que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso lo dice también el apóstol para Timoteo, porque haciendo esto te salvarás de ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado con la doctrina. Tercer concepto en este mensaje que le manda Pablo a Timoteo. Versículo 3. Bien, ya está. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hijo, tienes que estar dispuesto a sufrir. Y si estás involucrado en la obra del Señor, tienes que estar dispuesto al sacrificio. Van a haber momentos difíciles, los van a ver. No hay ninguna duda que va a ser así. Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a esto. Estar dispuesto al sacrificio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando uno piensa en lo que significa una situación de guerra, de batalla, y piensa en un soldado, porque esa es la imagen que tiene el apóstol. ¿Por qué el apóstol está mencionando esto? Porque ya tiene una imagen formada en su cabeza. Cuando dice, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él no está hablando en el aire, él está usando una figura retórica concreta. La vida de un guerrero, de un soldado en medio de la batalla.
El soldado siempre tiene una mesa puesta de abundancia, está todo calentito, el café calentito. La visión que tiene Pablo del soldado es un soldado sacrificado que pasa estrechez, que a veces hay comida, que a veces no hay comida, que a veces hay lluvia, que pasa frío, que está solo, que está abandonado. Y Pablo le dice, tú tienes que ser como él. Y en todas las cosas sufre esas penalidades y sigue adelante. No deje que las cosas adversas te bajen los brazos. No deje que las circunstancias te desanimen. Sirve a Dios con sol, sirve a Dios con lluvia, sirve a Dios con frío, sirve a Dios con calor, sirve a Dios con abundancia, con estrechez, sirve a Dios en todas las circunstancias. Que nunca te quiebren las circunstancias, que nunca te rodeen y te bajoneen. Pero nosotros pasamos tiempos, hermanos, en esta vida donde de repente algunas circunstancias con qué facilidad hacen que nos doblemos. Con qué facilidad sentimos que ya no puedo más. No, ya no soporto más. Es que esto que vivo, pastor, no me permite. Clave mensaje de Pablo a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te dejes soslayar, no te dejes atemorizar por las circunstancias. Cuarto consejo. Dice, versículo 4 y versículo 5, dice así. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Otra vez está la imagen del soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabe cuál es el concepto aquí? Debe ser incorruptible. Van a haber tantas tentaciones, van a haber tantas cosas que te van a ofrecer, tantas ventajas que puedes obtener. Hay tantas cosas que puedes conseguir, pero tú mantente siempre incorruptible. Que tu lucha sea legítima. Que cuando tengas que correr, cuando tengas que avanzar, cuando tengas que ir a las dificultades, entonces no permitas que nadie te influencie para que tú cambies de actitud. A veces uno puede tener tantas excusas, hermano. Cuando uno mira la palabra de Dios, encuentra personajes incorruptibles. Ayer me tocaba compartir una palabra en una iglesia en el cerro, en Talcahuano. Me acordaba de la vida de Samuel. Hemos compartido la palabra de Samuel. Samuel es llevado al templo cuando es un chiquitito. Y anda con la mamá le hizo, tenía de sacerdote. Pero sacerdote, así, yo creo un poquito más grande que los que tenemos aquí, no andaba con tenía de sacerdote ahí. Así creció. Porque dice, cuando dejó de mamar ya, lo llevaron y dijo, esto es del Señor. ¿Quién hace esa? La mamá había dicho al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu obra todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y cuando nace Samuel, entonces ya no quiere ir más al templo. Dice, no voy más al templo hasta cuando Samuel sea independiente. Y entonces ella lo lleva con su ropita de sacerdote, con su cintita de sacerdote, y se lo entrega a Elí. Este es el hijo que yo pedía, y ahora se lo dedico al Señor todos los días de su vida. Oiga, esa no es una cosa fácil. Y ahí andás, este Samuelito, chiquitito, que corría para allá, para acá, rodeado de un ambiente absolutamente corrupto. Absolutamente corrupto. Las aberraciones que hacían los hijos de Elí son inmencionables, horribles. Y sin embargo, este chiquitito, imagínense, siempre se mantuvo en lo de Dios, en lo de Dios, en lo de Dios. Siempre correctito. Nunca se fue ni para un lado ni para el otro. Hasta el mismo profeta como que no estaba muy sintonizado con Dios. Porque cuando el Señor comienza a llamar a Samuel para darle mensaje, ni siquiera el sumo sacerdote sabe que es la voz de Dios. Al principio como que no tiene idea. Samuel escucha que lo llaman y él corre y no, yo no te he llamado. Dice, no, anda a acostarte, estoy escuchando la escena. Pero él ni siquiera piensa. Cuando por tercera vez dice, es Jehová quien lo está llamando. Y él le da instrucciones para que escuche. Y ese pequeñito que creció en un mundo correcto o en un mundo corrupto, hermanos, se mantuvo perfectamente bien. Cuando uno lee la vida de Moisés tuvo un periodo cuidado por su madre, porque eso hace, cuando lo descubren, la princesa lo descubre y dice, necesito a alguien que lo cuide. ¿A quién van a buscar? A la mamá de Moisés. La mamá lo cuida. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? No lo sabemos. Pero siendo un niñito ya, lo llevaron al palacio. ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! Pero mire esto. La Biblia describe lo siguiente. Dice que en algún momento
Moisés tuvo que hacer la siguiente elección. Puso en una balanza el trono de Egipto, las riquezas, su posición como nieto del faraón, que después iba a ser hijo iba a ser el que iba en la línea de reemplazar al faraón, todas las comodidades, todo su bienestar, todo lo que significaba la riqueza del imperio más grande de su tiempo. Y en otro lado puso solamente el mensaje de una mamá que le dijo: tú no eres egipcio, tú eres hijo del pueblo del Dios Todopoderoso. Y sabe que cuando este joven se enfrentó hasta eso, pesó más el mensaje de su mamá. Y dice la Biblia que estuvo dispuesto a sufrir el sacrificio de ser maltratado con el pueblo de Dios antes de las riquezas de Egipto. Entonces, los que trabajamos en educación entendemos lo valioso que es la formación de las personas. Uno puede marcar la vida de las personas, uno puede marcar la vida de los niños, de los jóvenes. Cuando uno tiene un curso grande, a veces uno dice, capaz que ni los alcanza a todos, pero si le cambio la vida a uno de estos chicos, él va a cambiar todo un mundo, va a cambiar su familia, sus hijos, su futuro, va a ser otro mundo. Y algunos de nosotros somos frutos de que alguien sembró en nosotros esta palabra de Dios o alguna enseñanza o algún ejemplo. Hermano, lo que nosotros sembremos en nuestros niños es fundamental, es importante, es trascendental. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo, porque sembró en Timoteo, sembró en él los grandes valores. Dice, mantente incorruptible. Que no te pongan verdades en la oreja que hablen con que conseguir ventaja. Que no te echen nada al bolsillo que no te corresponde. Que no te aproveches de la gente. Que no abuses de las personas. No hagas nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y es un mensaje de un padre que sabe que se va y deja a su hijo solo, que es Timoteo. Si este es el mensaje del apóstol para Timoteo, aplicación. Pongámonos trágicos. ¿Qué le diría yo a mi hijo si supiera que mi vida se acaba? Si tuviera una noticia en que ya tengo que dejarle un mensaje, ¿qué palabra le diría yo a mis hijos? ¿Qué consejo le dejaría? O a lo mejor no necesitan que les diga nada, porque ya le he hablado tanto o le he mostrado tanto cómo yo entiendo la vida, que ellos no necesitan que yo les diga las cosas. Ellos saben cómo yo pienso. Ellos saben que para mí, dice un hermano va a decir, para mí la pega, hay que trabajar, no hay que quitarle el cuerpo a la pega. Y si no hay una pega, hay otra, y hay que esforzarse, no hay que quedarse cómodo, sentado, porque así no consigo nada. Para mí, la puntualidad. Para mí, los zapatos limpios. A mi papá le encantaban los zapatos limpios, siempre impecables. Me acuerdo de cuando yo era pastor, estaba partiendo como pastor, tuve que aprender a lustrarme los zapatos, porque yo que siempre tenía ese concepto que la Dorita me inculcó de honrar a mi padre, entonces a veces llegaba a la casa de mi papá y me decía, hijo, siéntese aquí. Y yo le decía, pero papá, ¿qué pasa? No, hijo, es que sus zapatos están sucios. Y él traía el lustrín y se ponía a mis pies y yo me sentía horrible. Que él me estuviera limpiando. Papá, pero si es por eso. No, hijo, si ya llegó con los zapatos sucios. Así que siéntese aquí, yo le voy a lustrar sus zapatos, porque tú, un siervo del Señor, no puede andar con los zapatos cochinos. Y yo me sentía tan re mal ver a mi padre que estaba sentado ahí lustrándome los zapatos. ¿Cuáles son los mensajes que usted tiene de su papá o de su mamá? Yo creo que todos tenemos mensajes, ¿eh? ¿Cierto? Todos tenemos mensajes. Su esfuerzo, su sacrificio, su sencillez. Hay gente que nunca pelea con nadie, gente tranquila. Hay gente que se pasa la vida orando, buscando a Dios. Hay gente que siempre tiene un mensaje de amistad. Amigo de todo el mundo, amigo de todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que nos dejó nuestro padre, nuestra madre? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos? Pablo nos da un ejemplo de algunas verdades que son trascendentes. Ahora, el mundo con el que Pablo tenía pensado que iba a dejar a Timoteo no es el mundo en el que nosotros dejamos a nuestros hijos, o estoy equivocado. El mundo de ahora, hermano, es muy peligroso. Este mundo es engañoso. Satanás anda buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas, los anda persiguiendo, y nosotros tenemos que dejarlos mejor preparados que las generaciones anteriores, porque el mundo es más peligroso, hermano, es más peligroso.
Yo soy tan viejo que soy del tiempo donde decían, hay que cuidar a la niñita. Así de viejo soy. Ahora hay que cuidar a las niñitas, a los niñitos, a los adolescentes, a los jóvenes. Hay que cuidar a los cabros de 19, 20 años. Hay que cuidarlos a todos. Hay que cuidarlos a todos. Porque el mal se ha propagado por el mundo. Y nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, no, a veces nuestros hijos son tan relajados, no, si no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Por todos lados hay peligro, hay gente mala que quiere perjudicar a nuestros niños. Entonces, usted quede de exagerar nomás, no se haga problema. Siga siendo exagerado, siga siendo exagerada. Muéstrele a sus hijos que el mundo que están es un mundo peligroso, un mundo donde no se puede confiar en cualquier persona. Más allá del papá y de la mamá, el resto, todo dudoso, porque es así el mundo en que vivimos. Pablo le da consejos a Timoteo sabiendo que no hay nada más que hacer, se van a apartar. Yo recibí consejos de los que ya partieron y espero con mi vida haber dejado una imagen para que mis hijos sepan por dónde tienen que caminar. Usted también tiene una responsabilidad. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos. Cuando se acuerden de nosotros, ¿qué van a decir? El viejo era mañoso, pero era correcto. ¿Qué van a decir de nosotros, hermano? Cuando Timoteo recibió la noticia, me imagino cuánto habrá llorado. Timoteo, tenemos que decirte algo. ¿Qué pasó? Pablo ya no está más. Lo sacrificaron. Lo decapitaron en Roma. ¿Cuánto habrá llorado Timoteo, hermano? Era su maestro, era su papá. ¡Cuánta pena! Pero estoy seguro que nunca olvidó los mensajes de su padre espiritual. Resonaban más fuerte en su corazón. Esos mensajes son los que nosotros tenemos que pensar en este día. ¿Qué mensaje le estoy dando yo a mis hijos? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué enseñanza? ¿Cuáles son las líneas para su vida? ¿Qué herencia, no de plata, no de educación, qué herencia como persona le dejé a mis hijos? Eso es lo que tenemos que pensar en nuestra vida. De manera que cuando ya no estemos, nuestros hijos digan, me sirvió lo que mi papá me enseñó. Me sirvió su actitud. Y hay gente que nos enseñaron tantas cosas. Hay gente tan optimista. Yo recuerdo tantas personas tan optimistas, nunca se quejaron en la vida. Siempre había solución para todo. Había que confiar en el Señor. Dios lo va a arreglar. Qué lindos ejemplos nos dejaron, hermano. ¿Les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para que el mensaje que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea un mensaje de bendición? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer por esta palabra que nos muestra la preocupación de un padre por su hijo. Y te pedimos, Señor, que también nosotros seamos capaces de dejar un mensaje sabio a nuestra descendencia, sobre todo de temor y de clamor a ti en medio de las circunstancias. Pedimos que tú bendigas, Señor, cada familia, cada uno de nuestros hijos e hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Protégeles, Señor, en un tiempo y en un mundo cada vez más peligroso. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que contigo podemos ser más que vencedores, Señor. Danos tu bendición, Señor, y ayúdanos, Señor, para poder dejar una herencia, Señor, una herencia de principios, de valores, de temor de Dios en el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.